Evidentemente, cuando uno pone determinados temas, es más, nos mandan distintas apreciaciones, las leemos todas, nos ponemos a disposición de todos, por supuesto. Pero me llamó la atención el enfoque que se le dio cuando pusimos esta mañana este editorial. ¿Seguirá el intento de intervenir la justicia? ¿Habrá cambios reales? Dos preguntas simples. La politización de los hechos cotidianos lo noté hoy a la mañana. Es más, si, si ahondamos un poco en el tema, lo que quisimos poner y es lo que vamos a tratar de desarrollar es precisamente un tema que hace al sector de la sociedad, que puede ser en el orden local como en el orden nacional, pero el enfoque que se le dio, quizás sean los momentos, quizás sean las circunstancias. Bueno, convengamos, no pasaron tantos días del día 19, del domingo, tan solo 4 días. Y quizás esta sea la cuestión que por ahí el enfoque se hace puramente o exclusivamente que las causas judiciales o que esta pregunta trae aparejado una mirada de política 100%. Claro que hay causas nacionales que, si querés, son las primeras que de alguna u otra forma generan, bueno, estos mensajes. Y los dejo de lado porque es una cuestión insignificante, porque no era el enfoque, no porque no quiera hacerlo público. Les contesté a quienes nos mandaron estos mensajes, le contesté y le dije, mirá, no era el enfoque. Bueno, le agregamos ese enfoque. Eh, claro, porque te aportan una mirada distinta. El enfoque mío en la jornada de hoy era el tema de las falsas denuncias. Y cuando le conté a uno de ellos, che, no, vos sabés que el tema era de las falsas denuncias, entonces comenzó con todo un proceso, bueno, los medios de comunicación y esto y el otro, unas historias del pasado de las cuales no íbamos a hablar, porque todos se enfocan a las causas nacionales. Claro, son todas tan conocidas que automáticamente hay una respuesta sobre un hecho que no era el que planteábamos o pretendíamos plantear. Tan simple como eso. Fíjate vos, claro, quizás alguno pensó, y vamos a hablar de las causas judiciales de la vicepresidenta, o de los cuadernos, o de los OTESUR. Nada de eso era motivo. Otros de los mensajes, te prendés en la lógica de los medios nacionales y hablarás del caso Insaurralde y bla, 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 bla. O del caso Chocolate. Los mismos actores, aquellos que por confianza me mandaron los mensajes, son los que generan este comentario precisamente. Porque le doy fe, y doy fe, que no eran ni estos casos que me nombraron, amigos, conocidos, enojados algunos de ellos, sino porque tendríamos miles de causas, incluso hasta el orden local, donde, donde nos podríamos preguntar, o por qué no, nos podemos preguntar en el orden local, ¿seguirá el intento de intervenir a la justicia? Como pregunta, para algunos actores, hablan que de la noticia que la justicia local también tiene alguna intervención política, judicial, de intereses. La verdad, no lo sabemos, por eso lo hacemos como pregunta. Como la misma pregunta si habrá cambios reales. Pero ahondábamos en estos conceptos. ¿Por qué? Porque hay muchas cuestiones que en otros momentos, en otras radios que he estado y he hecho y he invitado a familiares
de niños que, por ejemplo, no pueden ver a sus nietos, sus sobrinos, sus ahijados, etcétera, etcétera. Y ese es uno de los tantos casos que podríamos plantear. Y donde cuando los pones en un micrófono con nombre y apellido, y lo hemos hecho en otros medios de comunicación antes de llegar a FM Mix, hablan que la justicia no es justicia, hablan que existe un proyecto, una idea, un concepto, que vaya a saber de por qué circunstancia algunos jueces, fiscales o actores directos de la justicia local. Y, y los ciudadanos, aquellos que se ven afectados en mayor o menor medida, se preguntan esto. Y es más, te plantean, che, incluso con falsas denuncias. Entonces, esperan que ante un cambio de política nacional, no sabemos, no nos podemos anticipar, ni tampoco planteamos, pero puede llegar a haber una mirada distinta. Y algo pasó, o por lo menos algo podemos hacer frente a esto de un triunfo judicial en estas últimas horas sobre las falsas denuncias. Pero alguien dirá, che, acá en Necochea, no, en Necochea no fue, pero tiene mucho que ver por ahí. Claro, alguien dirá, bueno, sí, pero ¿dónde? ¿Cuál jurisdicción? ¿Qué tribunales? ¿En qué ciudad? ¿En qué? Bueno, quizás todo esto también sea parte de las dudas de si hay una intervención judicial o si va a haber un cambio judicial. Claro, el ejemplo que voy a dar ahora, que no es un ejemplo, sino es un hecho real, es en una falsa denuncia que se produjo en el Tribunal Oral Criminal número 15, pero de la ciudad de Buenos Aires, que según la justicia, según los actores, en la jerga judicial dice ha marcado un precedente histórico. Al absolver a un señor, Hernán González Ricci, de todos los cargos que estaba bajo su acusación tras una larga espera de 11 años. Ricci fue absuelto de todos los cargos que pesaban en su contra. Y uno se pregunta si esto sucede de la misma manera en nuestra ciudad. El señor Hernán González Ricci, 11 años y fue absuelto por los cargos de abuso sexual agravado, etcétera, etcétera, etcétera. Para un sector de la justicia, si querés decirlo, viste que siempre te dicen los abogados, bueno, lo que pasa que hay mitad de biblioteca que dice blanco y mitad de biblioteca que dice negro. Bueno, quizás sea la biblioteca que dice blanco, que este caso, que fue resuelto en los tribunales, sobre el uso indebido de denuncias de violencia o de abuso en contextos disímiles, de distintas formas, porque puede abarcar una serie de hechos que se producen este tipo de denuncias falsas. Como señala una reconocida penalista y defensora en este caso, Patricia Anzoátegui, quien es la directora jurídica del Observatorio de Falsas Denuncias. No lo sabía. No sabía que existía un observatorio, que alimentado por el malentendido de las perspectivas que hoy en día y sesgo que hay en la justicia, resultan inconvenientes no solo a la familia o al actor, sino a toda la familia en su conjunto, y realmente es cierto. Las falsas denuncias existen. La pregunta es lo que nos decían y nos dijeron en otras oportunidades quienes denuncian el no poder ver
y no solo a sus hijos, que podría hasta entenderse por ahí, sino cuando un abuelo pretende ver a su nieto, o nieta, no importa el género, o abuelo o abuela, o tías o tíos, etcétera, etcétera, etcétera. Y no hay defensa, entonces, ¿cómo son las defensas? La orientación judicial es tan fuerte, o jurídica si querés, que se deja de lado a un montón de actores. Y, y que en el mientras tanto se destruye a la gente. Y son varios los afectados, directa o indirectamente. La destacada labor en estos juicios, que tardaron 11 años, bajo, bueno, el trabajo arduo, y que genera cientos de casos, como en este hecho, donde la gravedad del problema no es, como diríamos, tomado en su verdadera magnitud. Porque existen víctimas y victimarios. Víctimas de estas denuncias que a veces son hasta con calumnias. Y hacen mención a este señor que ni lo conocía, González Ricci, y que puede a su vez llevar años de litigio, en este caso 11 años, de alguien que después fue absuelto. ¿Quién paga? Digo, paga en el sentido figurado. Bueno, la actividad económica que podía desarrollar este señor o cualquier otro en circunstancias similares a esta. ¿Hay alguien que le devuelve su trabajo, su actividad en estos 10 años? 11 son en este caso, pero ¿de cuántos casos podemos hablar? De un montón. Incluso nos preguntamos, en Necochea, ¿pasa lo mismo? ¿Existen los mismos hechos? Bueno, si querés, como de entrada me decían, vos porque te metés en el caso Chocolate, ¿y acaso no nos tenemos que preguntar si acaso pasa algo parecido con Chocolate? Todavía no ha llegado a la justicia. Pero ¿y si llega? Digo, pregunto, ¿hay un sesgo en la mirada? ¿Va a haber cambios reales si no hay intervenciones políticas, ideológicas o de cualquier tipo? Si la justicia justa es independiente, si no existen casos como estos, y me salgo de la política, ¿para qué? Porque no era mi objetivo cuando puse esto en lo político. Eso sí, te demuestra que evidentemente va a haber que resistir, como dice la canción, o perseverar, incluso si fuera necesario, y consultar a diario o en forma diaria si esto también nos sucede en otros ámbitos judiciales. No solo podría llamarse una victoria personal de un señor que ni conozco en la ciudad autónoma de Buenos Aires, sino, y aquí está la cuestión de fondo, ¿acaso no se producirá un avance en esto de empezar a tener otra mirada del mismo aspecto? ¿No, acaso no haya falsas acusaciones? Pregunto, ¿no hay falsas acusaciones? Bueno, se habla de falsas acusaciones a la Corte Suprema de la Nación. Bueno, ahí sí entro en lo político, con abogados de por medio e incluso en funciones legislativas. Pero no era el tema, porque la justicia debería ser equitativa. Y pongo el debería, porque no podemos decir es equitativa. La necesidad de poner sobre la mesa estos temas para comprender y saber si aquel que vive o tiene una falsa denuncia tiene alternativas o ninguna.
Quizás las tenga, no lo sé. Pero hagamos la mirada y no de como me mandaron los amigos del orden nacional o de las causas nacionales. No, no, empecemos por casa. ¿Por qué no empezamos por casa a ver si esto no sucede en nuestra, digo, propia justicia, haciendo referencia al ámbito local? Para pensar, más que nada por las respuestas o los momentos que recibí, los mensajes que recibí. Pensalo. Pausa y volvemos en minutos de regreso en casa.